Buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 5612-2015, formado por apelación directa de sentencia en amparo en la acción promovida por el Ministerio Público por medio de la Unidad de Impugnaciones contra la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente. El secretario general dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Se señala como acto reclamado en este amparo la sentencia de 30 de julio de 2014, por medio de la cual la sala impugnada acogió el recurso de apelación especial por motivo de forma interpuesto por Danilo Candelario de León Robles y como consecuencia anuló la sentencia de 26 de febrero de 2014, por medio de la cual el Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Totonicapán condenó al acusado por el delito de violación calificada. Como consecuencia, ordenó el reenvío del proceso penal. La Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, en su sentencia de primer grado fechada el 14 de septiembre de 2015, consideró: la sala impugnada, al emitir el acto reclamado y decidir anular la sentencia condenatoria, basó su decisión en los argumentos siguientes. A. Que el Tribunal de Sentencia emitió su fallo carente de sustento fáctico y legal, pues omitió relacionar y analizar el contenido íntegro del dictamen genético en su conjunto y relacionarlo con los demás medios probatorios, infringiendo así la regla de la lógica de derivación en su principio de razón suficiente, el cual exige que todos los medios de prueba tienen que estar concatenados y relacionados unos con otros. Y B. Estimó que con la sola conclusión de interpretación efectuado por la perito en Ciencias de la Salud del área química biológica del Instituto Nacional de Ciencias Forenses no era suficiente por estar incompleta. Es por ello que esta Cámara, al analizar dichos argumentos desde la óptica constitucional del debido proceso, determina que la sala impugnada se extralimitó en sus funciones, pues no solo calificó y valoró el dictamen genético y la declaración del especialista que interpretó el referido dictamen, sino además determinó que la valoración e interpretación que se hizo de dichos medios probatorios fue parcial, es decir, procedió a valorar las pruebas. Por lo que, en el presente caso, preciso es indicar y referirse a la doctrina legal emitida por la Corte de Constitucionalidad en cuanto a que las salas de apelaciones, al conocer en grado el recurso de apelación especial, deben circunscribir su análisis a determinar si la interpretación o aplicación que el acuo hizo de la norma aplicable al caso es la que dicta el derecho, o si, por el contrario, dicho funcionario judicial, al realizar cualquiera de ambas actividades, incurrió en error que afecta la forma del procedimiento o el fondo de lo resuelto. Tal análisis deberá ser efectuado dando por sentado los hechos que se tuvieron por probados en primera instancia, ya que al Tribunal de Apelación le está vedado valorar y hacer mérito de la prueba, es decir, tiene la limitación de reconstruir el hecho investigado de conformidad con las valoraciones que dio a los medios probatorios, e imposibilidad de penetrar a la reconstrucción histórica del suceso. Así también se estableció del estudio de las actuaciones que el Tribunal de Sentencia, al emitir su fallo, cumplió con la integración de los medios probatorios, mismos que se complementaban, no evidenciándose contradicciones en los razonamientos, pues los mismos guardan congruencia entre sí, de conformidad con la sana crítica razonada, pues a las consideraciones emitidas se determina la inclusión de los elementos tales como la lógica formal, experiencia y la psicología, pues se analizaron individualmente cada uno de los medios probatorios y del por qué se les confería valor, los que, al integrarse en su conjunto, acreditan los hechos imputados. Además, cabe resaltar que dicho tribunal apoyó su fallo específicamente en el laboratorio de identificación genética, el que acreditaba y respaldaba que el perfil genético era compatible con el acusado, no pudiéndose descartar que perteneciera a él. Sin embargo, el acusado reitera en amparo que el informe genético da la posibilidad que el perfil con el que se le asocia
también puede pertenecer a otros individuos relacionados por vía paterna. Sin embargo, la sala impugnada no se percató que dicho extremo fue analizado por el Tribunal de Sentencia, quien concatenó otros medios de prueba válidamente admitidos de conformidad con la sana crítica razonada, que al integrarlos determinaban la culpabilidad del acusado. En base a lo anterior, se evidencia que el Tribunal de Apelación, al anular la sentencia condenatoria, se extralimitó en el ejercicio de las atribuciones que legalmente tiene asignadas, pues valoró y calificó prueba bajo sus propias consideraciones, sin percatarse que, de conformidad con el artículo 430 del Código Procesal Penal, tiene vedada hacer tal ponderación. Es por ello que se vislumbra agravio a los derechos constitucionales denunciados por el postulante, situación que hace imperativo otorgar la protección constitucional requerida por el Ministerio Público con el efecto de dejar sin efecto la sentencia, restituyéndolo en la situación jurídica afectada para que proceda a emitir una nueva. De esa cuenta y en atención a lo considerado, se determina que la presente garantía constitucional deberá otorgarse. Con esos argumentos, el Tribunal de Primer Grado declaró: otorga en definitiva el amparo solicitado por el Ministerio Público a través de la Unidad de Impugnaciones por medio de la abogada Esther Elizabeth Méndez Pérez. Como consecuencia, deja en suspenso en cuanto al reclamante la sentencia del 30 de junio de 2014, dictada por la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Quetzaltenango, dentro del expediente de apelación número 139-2014. Restituye al postulante en la situación jurídica anterior a esa resolución, ordena a la autoridad impugnada resolver conforme a derecho y a lo aquí considerado, respetando los derechos y garantías del postulante, bajo apercibimiento de imponer la multa de 500 quetzales a cada uno de los magistrados en caso de no acatar lo resuelto dentro del plazo de 3 días siguientes de haber recibido la ejecutoria y sus antecedentes, sin perjuicio de las responsabilidades legales correspondientes. No hay condena en costas. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en esta audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del citado acuerdo y no dar lectura a ningún documento, salvo que para ello cuente con autorización previa de la señora Presidenta. Deberá concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de argumentaciones, cada una de las partes intervinientes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señora Presidenta. Puede hacer uso de la palabra el apelante, tercero interesado y requirente de la vista pública, Danilo Candelario de León Robles, por medio de su abogado, Carlos Abraham Calderón Paz. Muchas gracias. Buenos días, señores magistrados. Aun cuando tenemos dificultad en el audio, yo suplicaría me pudieran escuchar. Estamos ante un caso donde tenemos un inocente condenado a 35 años de prisión. Pongamos, por favor, eso como antesala del presente caso. Se trata de un inocente condenado por error judicial, por una mala interpretación de una prueba de ADN. Les voy a explicar por qué razón es que explico eso. La sentencia que impugno de la Cámara de Amparo obviamente debió haber llenado los requisitos del artículo 42, que debe de decir cómo se elaboran las sentencias de amparo, especialmente la parte que dice analizando las pruebas, las actuaciones y todo aquello que formal, real y objetivamente resulte pertinente. En este caso, eso no se hizo. En la sentencia ustedes encontrarán que en la relación de pruebas, 4 pruebas son las que se mencionan ahí. Sin embargo, en este caso, nosotros aportamos varias pruebas y entonces suman 10 pruebas en total, las que se aportaron al presente caso. Lo que significa que no es un asunto de mero derecho, sino es un asunto de hecho. ¿Y por qué digo yo esto? Resulta que aquí hay que analizar una ponderación de valores. No es lo mismo para el Ministerio Público ganar el amparo
y el caso se queda ya terminado porque estamos hablando de una sentencia condenatoria que en este caso se anuló por la Sala de la Corte de Apelaciones. Si utilizamos la supresión mental hipotética y que el Ministerio Público gane el amparo, prácticamente mi cliente está condenado y ya lo que tenemos es una sentencia una sentencia condenatoria de una sala que ya lo había condenado con un tribunal que lo había condenado y una sala que lo había condenado con anterioridad. ¿Qué pasa? Por el contrario, el Ministerio Público tendrá derecho a un nuevo juicio, a discutir el caso, a revisar la prueba y tendrá la apelación especial, tendrá los recursos que la ley permite. Vean la situación grave de desventaja que estamos, y para eso yo por favor suplico a esta honorable Corte. Yo sé que ustedes han hecho análisis de derechos humanos y aquí la ponderación de valores es el debido proceso versus la inocencia, la libertad de una persona, el derecho a un juicio justo y el derecho a recurrir el fallo. Para esto nos va a ilustrar la sentencia de Herrera Ulloa versus Costa Rica, que tiene algún análisis sobre el recurso de casación que se interpuso allá en un caso concreto, y luego la Corte Interamericana conoció cómo es que se tienen que conocer los casos en una segunda instancia, analizando el artículo 8.2H de la Convención Americana de Derechos Humanos. Tenemos derecho a recurrir el fallo y es solo para los condenados, según este artículo. ¿Qué significa el derecho a revisar el fallo y el doble conforme que hablan los tratadistas? Alberto Binder, por ejemplo, que habla que quiere existir un doble conforme. Bueno, planteo esto porque tengo el tiempo limitado, pero son las cuestiones jurídicas que de hecho se tienen que estudiar en el presente caso. Pero vean, señores jueces, aquí podríamos decir que casi hay prevaricato en lo que el tribunal de sentencia dictó la sentencia condenatoria en este caso. ¿Por qué digo yo eso? ¿Será exagerado? ¿Será que están dictando resoluciones contrarias a los hechos, contrarias al derecho? Hay una resolución dictada contraria a los hechos. El Ministerio Público impugnó una sentencia por vía amparo donde se ordenó el reenvío del caso. Si ustedes ven el análisis que fue leído, el análisis se centra en el artículo 430 del Código Procesal Penal de la intangibilidad de la prueba. La ley claramente dice que los hechos no pueden ser discutidos en apelación especial y podríamos entender que hay única instancia para el tema de los hechos. Sin embargo, llamo a la atención de ustedes que la sentencia en los hechos, la sentencia del Tribunal de Sentencia dice que mi defendido Danilo Candelario de León Robles sostuvo acceso carnal vía vaginal con la agraviada nombrada eyaculando. Estos son los hechos que se están presentando acá y en base a esos hechos que el tribunal dio por acreditados condenó al delito de violación calificada. Pero ahora veamos, señores jueces, ¿qué utilizaron para esta sentencia? Utilizaron un dictamen informe de criminalística del 30 de mayo del año 2007. Atención con la fecha, año 2007 en que esto se emitió. Aquí están haciendo una evaluación de un análisis genético de las muestras encontradas en la vagina de la fallecida, de espermas masculinos en la vagina de la fallecida, pero el análisis fue sobre 5 sospechosos. Aquí está claro, hay un análisis sobre 5 sospechosos, está claro, 5 personas. Brandy Leivin de León Robles, Danilo Candelario de León Robles, mi cliente, está Ranferí Roderico de León Mérida, está Randolfo de León Mérida y William Nervin Robledo Bartolón. Otro dato importante que el juez lo ignoró totalmente, no obstante tuvo un peritaje, tuvo un consultor técnico y tuvo un peritaje de INASIF, que el perito de INASIF claramente dijo, este dictamen que fue presentado por el doctor Llorente Acosta, que por cierto intentamos cantidad de veces que viniera el doctor o por videoconferencia que él explicara su dictamen y no se logró. El doctor actualmente trabaja en lo particular, tiene un libro que se llama El Detective, los nuevos detectives, el ADN, porque él se dedica al ADN de la Universidad de Granada. Ahora veamos qué hicieron acá, señores jueces. El análisis fue de un ADN STR nuclear autosómico, pero también fue un análisis de ADN cromosoma Y. Son 2 cosas diferentes. Perdonen, pero yo tuve que meterme a estudiar esto porque esto no es sencillo de comprenderlo. Esto es complicado. Para el juez era fácil agarrar la conclusión 5.2
que se las voy a leer. Y dice: en los perfiles de mezclas obtenidos en las fracciones masculinas de hisopados vaginales y rectales, se observan distintas proporciones de mezcla, pero se puede observar un perfil genético mayoritario que es compatible con el que poseen los sospechosos 1 y 2, mi cliente y otra persona, no pudiéndose descartar que pertenezcan a ellos o a otros individuos relacionados por la vía paterna. Esto fue en el análisis de Gen-Y. Pero, señores jueces, se hizo un análisis de ADN autosómico. ¿Qué significa el análisis autosómico? De la cadena de polimerasa, se llama esto, hay una cantidad de ADN. La pequeña parte, la más pequeña, que es el 10%, representa los datos sexuales del individuo y que permiten de alguna manera identificar la línea materna o la línea paterna. En el caso del análisis autosómico, vean la conclusión del 5.1.3. Y esto es muy importante. El señor juez que dictó la sentencia condenatoria ignoró esto como que no existiera, y aquí está en el dictamen. En los perfiles de mezcla obtenidos en las fracciones masculinas de hisopados vaginales y rectales se observan distintas proporciones de mezcla, aunque es posible observar en algunos de ellos, especialmente en la muestra HBMF2, un perfil genético mayoritario que no es compatible con ninguno de los sospechosos analizados. Vean lo serio, lo grave y el gran error que se está cometiendo en este caso. En el examen de ADN autosómico, que es la mayoría del material de ADN, ninguno de los sospechosos es el que está en la vagina de la fallecida, según el perfil genético encontrado ahí. En el análisis de Gen-Y dice que es compatible con el sospechoso 1 y el 2, y que no se puede descartar que pertenezcan a ellos o a individuos relacionados por la vía paterna. Aquí hay que estudiar las leyes de Mendel y cómo se heredan los genes de hijo, nieto, bisnieto y cómo se desarrolla esto. Es un análisis técnico que debió haber hecho el tribunal para dictar esta sentencia. No lo hicieron, señores jueces, y solo agarraron el inciso 5.2 y que sí, y con eso, y el juez se atreve a decir que no hay ninguna duda que el ADN encontrado en la vagina de la fallecida es del señor Danilo Candelario de León Robles, y eso no es cierto. Eso es totalmente falso, eso no es cierto, porque el informe de ADN no dice esto. Realmente la defensa pidió que los magistrados de la Cámara de Amparo oyeran el disco de lo único que tenemos acá, que es el informe que dio la perito del INASIF, Nancy Rebeca Say Rodríguez. Está claro, les puse el minuto, la hora en que lo pueden oír, lo repite varias veces porque en contrainterrogatorio lo volvió a decir. El ADN que fue presentado en este informe y los informes no son individualizantes, no son concluyentes, palabras de la perito del INASIF. Entonces, ¿cómo es posible que se agarre una fracción y se malinterprete el contenido de un informe de ADN con un error sumamente grave? ¿Cómo salimos del error? Hay un manual de Interpol que explica cómo se tienen que interpretar los análisis de Gen-Y, porque el análisis de Gen-Y abarca a todos los familiares y abarca cantidad de generaciones. Inclusive el análisis, y esa prueba sí lo propuse yo, el Tribunal de Sentencia de San Marcos emitió una sentencia absolutoria en favor de mi cliente. Y cuando ellos absuelven a mi cliente, ordenan que se certifique lo conducente, porque ellos lograron comprender que ahí hay un ADN de un familiar de mi cliente, pero no es mi cliente, y que se tiene que seguir investigando. Y por eso el manual de Interpol dice, estas pruebas de análisis de Gen-Y solo permiten eliminar y excluir personas, pero al final de cuentas no solo nos da líneas de investigación que debió haber investigado el Ministerio Público, porque si ustedes se dan cuenta, acá de los 5 sospechosos los nombres coinciden. Brandy Levin de León Robles, de los evaluados en ese ADN, Ramiro Candelario de León Robles, Ranferí Roderico de León Mérida, Randolfo de León Mérida. De ellos hay 2 condenados ya, menores de edad, que están acá involucrados. Pero vean la relación que hay. Con mi cliente, uno es primo y el otro es sobrino. Y lo que se explicó
a través de los peritajes de ADN y según las leyes de Mendel, es que el perfil mayoritario hay que buscarlo para arriba y buscar ascendientes, no descendientes, porque el perfil genético se va perdiendo conforme las generaciones van pasando. Entonces vean, señores jueces, para nosotros es serio, es difícil que se haya dictado una sentencia de este tipo, y demostrando la buena fe y la lealtad procesal, cuando el Tribunal de Sentencia de San Marcos dictó una sentencia condenatoria, el Ministerio Público presentó una apelación especial pidiendo el reenvío del caso. De buena fe, y la defensa sabiendo que el ADN lo que dice, la prueba que hay, todo lo demás que hay, no impugnó nada y repetimos el debate. Porque está claro, ahí hay prueba científica que es la clave para el presente caso. Y digo de buena fe, porque el recurso técnicamente mal elaborado, ese que se presentó en esa oportunidad y lo propuse como de prueba y lo admitió el tribunal. Ustedes podrán ver la gran diferencia del análisis que hizo el Tribunal de Sentencia de San Marcos con esa prueba de ADN, que incluso certifica lo conducente en contra del autor del hecho. Y cómo lo hace la sala la primera vez, porque es la misma sala que primero anula un reenvío y luego anula otro reenvío. Pero vean, señores jueces, es sumamente serio para nosotros eso. Yo les suplico, por favor, que se haga ese análisis que dice el artículo 42 de las sentencias de amparo, porque se tiene que analizar toda la doctrina. Pero en este caso, aún cuando se consideran, el tribunal lo resolvió como cuestiones de mero derecho basado en el artículo 430. Aquí hay elementos serios de prueba científica que hay que ser estudiados. No se puede a priori aceptar un amparo en esas condiciones y dejarnos con un condenado inocente así nada más. Eso es lo que nos causa un agravio a nosotros, es bastante serio porque estoy hablando de un inocente. Insisto, la sentencia cae en prevaricato cuando dice que necesariamente esa interpretación que hizo el juez implica que solamente él puede ser, y eso no es cierto. Eso lo dice el mismo informe de ADN que no se leyó, no se entendió de alguna u otra manera. Para ir terminando, señores jueces, y les agradezco el tiempo, hay una tesis de doctorado en una universidad española donde hay un análisis del gen Y, porque eso se está empezando a utilizar incluso para buscar a los descendientes por la vía masculina de los descendientes de Cristóbal Colón. Se está usando para buscar solo descendientes por la línea paterna, porque solo para eso puede servir un ADN de gen Y no puede servir para fundar una sentencia condenatoria, individualizar a un sospechoso, tal como lo dice acá. También a esto aparece en estudios del CONCYT. Hay un profesor argentino que trabaja en CONCYT de Argentina, que ha estudiado bastante sobre el ADN Y, que nos puede también ilustrar qué tenemos que entender sobre el gen Y vamos a comprender al final de cuentas que en ningún momento individualiza a ninguna persona en particular. Lo que dice esta conclusión erróneamente interpretada por el juez es de que sí era el ADN de él el encontrado en la víctima, pero eso no es cierto, señores jueces. Yo les suplico que ponderen los valores. Aquí están en juego el debido proceso, pero la libertad, la inocencia de mi cliente, el derecho a recurrir el fallo. Yo creo que ustedes tienen mucha jurisprudencia en este tipo de casos y sabrán de la mejor manera cómo resolver de una manera correcta esto, ya que realmente estamos ante una barbaridad jurídica, es una monstruosidad jurídica lo que ocurrió aquí. Les agradezco el tiempo. Puede hacer uso de la palabra la agente fiscal Gilda Toledo Robles por parte del Ministerio Público. Muchas gracias, señora presidenta. Honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, abogado que me precedió en la palabra. La Fiscalía de Asuntos Constitucionales comparece a la vista pública que fuera solicitada dentro de la pieza de apelación identificada con el número 5612-2015 a cargo del oficial séptimo de Secretaría. En el presente caso, señores magistrados, la Fiscalía de Asuntos Constitucionales comparte el criterio sustentado por la Corte Suprema de Justicia, quien con fecha 14 de septiembre del 2015 viene a conocer en primera instancia una acción constitucional de amparo y decide otorgar esta defensa constitucional.
Para emitir este fallo y otorgar esta defensa constitucional, la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, hace referencia a dos situaciones muy importantes que deben ser tomadas en consideración por ustedes, señores magistrados, al momento de emitir su fallo en segunda instancia. En primer lugar, dice la Corte Suprema de Justicia que el acto reclamado, a través del cual se señala como tal por parte del Ministerio Público, contraviene el principio de razón suficiente, ya que todos los medios de prueba, dice la Sala, tienen que estar concatenados y relacionados unos con otros. Al no hacerlo así, contraviene el principio no solo de que las resoluciones judiciales deben estar debidamente fundamentadas, sino también el principio de la tutela judicial efectiva, que le asiste en este caso al Ministerio Público como ente encargado de la persecución penal. También indica la Corte Suprema de Justicia que el acto reclamado contraviene el artículo 430 del Código Procesal Penal, que nos ilustra sobre el principio de intangibilidad de la prueba. La Sala, al entrar a conocer el recurso de apelación especial, efectivamente, señores magistrados, ustedes podrán establecer que entra a valorar las pruebas que se diligenciaron dentro del debate. La Corte de Constitucionalidad, en forma reiterada, ha manifestado que el recurso de apelación especial permite a la Sala de Apelaciones analizar si el fallo del Tribunal de Sentencia ha observado o no las reglas del correcto entendimiento. En esta sentencia de la Corte de Constitucionalidad, los magistrados citan a Eduardo Couture, en la que indica este autor que dentro del recurso de apelación especial se conjuga la lógica, la ciencia y la experiencia para asumir conclusiones fundadas para descartar en su momento la arbitrariedad en un fallo judicial. Este análisis debe ser tomado en cuenta, indica la Corte de Constitucionalidad, sin tomar mérito y sin hacer mérito del valor de las pruebas diligenciadas dentro del debate y sin variar la plataforma fáctica acreditada. Existe reiterada jurisprudencia por parte de la Corte de Constitucionalidad en donde nos ilustra sobre que el artículo 430 del Código Procesal Penal establece un límite que debe de ser respetado en este caso dentro del recurso de apelación especial por la Sala al entrar a conocer dicho recurso. Me voy a permitir citar únicamente los números de los expedientes recientes de la Corte de Constitucionalidad, en donde habla, en primer lugar, sobre el principio de la intangibilidad de la prueba y el límite que tiene la Sala al entrar a conocer el recurso de la apelación especial. Estos expedientes son el 2841-2014, el 2845-2014, el 2858-2014 y por último, señores magistrados, el fallo emitido dentro del expediente 1997-2015 de la Corte de Constitucionalidad de fecha 29 de octubre del 2015. De esa cuenta, señores magistrados, con todo respeto, en esta oportunidad el Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, solicita que la protección constitucional otorgada en primera instancia sea confirmada al momento de emitirse la sentencia en segunda instancia y, en consecuencia, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de fecha 14 de septiembre del 2015 emitida por la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, únicamente. Se clausura la presente audiencia.